Tierra sagrada de Colombia, tierra sagrada de Asia Menor, dirán todos los continentes en sus diferentes partes, en los 5 continentes, el nuestro también es tierra sagrada. Nosotros podemos hablar de una tierra sagrada donde nacen las cosas que un todopoderoso o un no todopoderoso o la materia misma o lo que sea, ya son cuestiones filosóficas, realmente da su fruto y tiene sus cuestiones y se relaciona con la vida social. Nosotros no podemos estar viendo que una persona totalmente, porque tenga dinero, es inmaculada y que un pobre zarrapastroso no tiene nada de inmaculado. Yo les voy a demostrar lo contrario. Resulta que en nuestra tierra sagrada ha nacido plátano, yuca, cacao, flores. Hablemos nada más de 3 cosas: fauna, flora, ¿verdad? La fauna y la flora, la botánica, la zoología y las grandes cuencas hidrográficas. Esto es una tierra sagrada. Existió la tierra sagrada que tenía un Éufrates, un Pisón, un Davilá, unas cuestiones, y por eso vamos a darle fin a esta cuestión de Jeremías para poder entender el periodismo moderno. Yo veo, pero yo tengo la experiencia de operativos donde todos aquellos desechos de la sociedad, desechos humanos de la sociedad, quedan sin protección ninguna. Y para esto, en este operativo, tendría yo, para hablar de los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, tendría que dejar e irme a una 4ª edición de este libro y poder dejar atrás el volumen 1, que tiene cientos y cientos y cientos, casi 1000 y pico de páginas, y poder introducirme un poco en el 2º volumen para que ustedes entiendan lo sagrado de nuestra Colombia, todo lo que ella produce y lo que fue el Palo de los Olivos, el sicomoro donde se montó no sé quién y el río Jordán. Aquí tenemos el río Magdalena. Nuestra tierra sagrada de Colombia ha visto ahí en el Parque Cultural, en la famosa Plaza de la Paz, frente a la Catedral de Barranquilla, ha visto cómo la miseria humana se arrastra producto en estas esferas y en esta Barranquilla, en determinadas partes como la zona Cachacal, donde ahí se encontraban hijos de grandes millonarios, que han pisado primero la marihuana y luego terminaron inyectándose morfina y heroína, que una inyección de morfina vale $1.000.000 de pesos. Y eso ya lo a las 3 horas, 4 días, ya otra vez que está poniéndose la cara, digo, y no tienen cáncer ni nada, y son viciosos de eso. Y entre eso que se encontraron gente de la más encumbrada en la ciudad. Digo esto porque yo, como operativo, junto con el comandante Eutimio Jiménez, una vez saliendo del Parque Cultural frente a la Catedral de Barranquilla, en la famosa Plaza de la Paz, cuando salíamos de un evento cultural en las afueras, tirado en un al lado del sardén del ladrillo, en casi a un rinconcito de uno de los pilares, se encontraba un jovenzuelo descalzo, con una bermuda harapienta roja y sucia, y quizás defecada y orinada, y convulsionaba y los ojos se le volteaban. Tenía una sobredosis de droga. Ya no hablemos aquí de marihuana ni de cosas, droga, toda. El mismo alcohol es legalizado y es una droga que ha hecho más daño que la cocaína, la morfina y la marihuana juntos. Nada más empezando por los accidentes de tránsito, los hogares destruidos, el poco de transformaciones en los hombres que llegan borrachos al Congreso o que llegan borrachos a su casa y muchas veces han asesinado por celo a sus esposas, y por eso una vez hablé de los complejos de inferioridad y el celo. Pero ahora estoy en las cuestiones socioeconómicas, los grandes conflictos, porque cuando vemos medios de comunicación, para yo decirle a ustedes también, y hablar de Jeremías al mismo tiempo, que la espada de Bolívar fue
uno de los grandes portentos de la maestría del periodismo. Se lo estoy diciendo, sí, profesor, porque el único que nos habla así es usted, profesor. Lo demás, yo hace poco estaba viendo un director donde está ensuciando y restregándole en la cara a un presidente de la República que él tuvo relación, o al menos fue amigo, o tenía discusiones con un bandido narco, que destruyen a las juventudes porque ellos la venden, pero son para propiedad privada de alguien en común, como hay grandes millonarios con grandes mansiones, grandes piscinas, 7, 8 y miles de hombres que desvirgan virgencitas a tantos millones, 10, 15 millones, y tienen contacto con otros que le dan unos cuantos y unos 2, 3 millones y las llevan arriba. Y tuvimos el caso de Otoniel, el caso de otro. De tal manera que este periodista que dirige editoriales, que dirige periódicos y dirige radios y dirige televisión, decía y sudaba y se le atormentaba la lengua diciendo que el presidente de la República era un bandido porque había charlado con el jefe del ELN y había charlado, bueno, en el pasado también se charló con tiro fijo, la silla vacía, se hubieron diálogos y bueno, confunden las cuestiones cuando esta gente cuida a los grandes oligarcas que tienen la mano puesta en el narcotráfico, y ahora con la cuestión del narcoparamilitarismo, el hombre solamente está diciendo que el actual presidente anda con bandidos, pero sin embargo calla y no dice casi nada de la cantidad de cosas que un mancuso y los que faltan por hablar, ya hoy en día no está Leder ni los otros, Leder creo que está por allá por Alemania, como viene una muerte de Pablo Escobar, viene un hilo mafioso, y en las bandas criminales siempre hay asesinatos entre ellos por mafiosos. Quién se queda con el poder, quién no. Entonces esta gente se ufana y trata de salirle a sus alas angelicales, plumas resplandecientes de plata con hilillo de oro. Y resulta que también en las calles de Barranquilla, el callejón de los Miao, la zona Cachacal, se encuentra mucha gente desechable que ha sido de las grandes oligarquías. Y podemos mencionar con nombres propios. Pero vamos a dejarlo ahí para las investigaciones y vamos a ver a estos editorialistas para que vean que no les sirven ni para amarrarle la sandalia a Simón Bolívar en estas tierras sagradas, donde la marihuana fluye, donde lo que se quiere decir es que ese niño harapiento y sucio de ahí de Barlovento se revolcaba y nosotros como defensas civiles mirábamos para todos lados. Eran las 2:30 de la mañana, pasaban los patrulleros, nadie decía nada. Es un desechable, es alguien que no vale la pena ni mirar. Para nosotros, en ese entonces, el comandante y yo me dice: Ferreira, tú que sabes estas cosas, dime, ¿cómo hacemos con este muchacho? Lo analicé, tenía una sobredosis de droga, que quizás no es marihuana, porque la marihuana no produce esas cosas, y vomitaba y botaba baba, y pasaron policías y nadie le daba al muchacho, y pasaron las horas, le toqué sus zonas vitales, toqué sus signos, su pulso, sus cosas. Ese hombre estaba a punto de morirse. Hasta que por fin pasa un bondadoso patrullero con otro atrás y se detienen como por inmensa misericordia y lo miran y llaman a una patrulla. Cuando pasaban ambulancias y todas esas cosas y nadie le prestaba ayuda. Así han pretendido a algunos oficiales que a un simple guerrillero hay que dejarlo desangrar, pero a un paramilitar sí hay que darle los mejores hospitales porque está defendiendo a la oligarquía. Por lo tanto, ese hombre de la emisora sudaba tratando de manchar con fango periodístico la imagen de alguien que los ha destronado, y como es el actual presidente de la República. Pero ellos se olvidan
se olvidan mientras yo paso a decirles algo para volver a ese niño. Resulta que aquí existieron lo que se conoció como la gran sublevación de los comuneros, o que la cuestión revoltosa de Colombia no es de ahora. Para llegar a esto tendremos que entender también a Tupac Amaru. Tendremos que entender e irnos a los criollos e indígenas. Tendremos que irnos a estudiar y leer todos los libros que podamos sobre la revolución en los llanos, los monarcas aborígenes. Tener que ver todas aquellas cosas que tienen que ver con la sublevación de los comuneros para poder entender que tuvo su origen y que su epicentro en el virreinato granadino no fue el producto de circunstancias aisladas, como ese niño no está tirado ahí convulsionando y muriendo y que nadie le presta ayuda sencillamente porque es de Barlovento. Sin embargo, en la zona Cachacal, en el Callejón de los Miaos, habían visto también hijos de oligarcas revolcándose, pero ahí muchas veces sus familiares, sus padres le llevaban dineros en cantidades para que siguiera consumiendo. Pero sin embargo, a ese niño que es de Barlovento, que quizá es escapero, se roba un espejito, se roba una cuestión para consumir droga, las patrullas pasaban y las ambulancias, porque las ambulancias le dan plata para que lleven a un tipo, pero ese tipo no es NN. Por lo tanto, al ser NN, no es un humano, tiene un número como cualquier judío. Y al tener un número como cualquier judío en la época de Adolfo Hitler, había que dejarlo ahí. Si fuera paraco, sí había que ayudarlo. Por lo tanto, como hombre de operativo, veo sus signos vitales, miro para todos lados hasta que bondadosa y misericordiosamente llega ese hombre y llama a una patrulla y se conduele. Y él dice, bueno, nosotros lo llevamos, pero lo tiramos en la puerta del hospital. Y lo tiraron ahí en la puerta del hospital. Llamaron adentro y alguien vino y lo recogió porque nadie se quiere comprometer porque debe tener unos papeles. Sin embargo, esa hierba bendita que también exhaló quizás Moisés en Madián cuando escribía su libro, y que es la famosa zarza ardiente, solamente ella podía quemarse así, con un suelo y un subsuelo lleno de petróleo y un sol de 40 grados, más de 40 y 50 grados en el desierto. Yo no lo creo, profesor. Si usted no lo cree, me importa un pepino. Aquí estamos analizando que esa oligarquía que restrega esto, sin embargo, no dice, ni acepta, ni cree y defiende que no hay diálogos mancuso, paramilitarismo, gobierno centralista. Y sin embargo, ahora al verse destruido por una democracia que vota gratis, no saben cómo hacer para decir que lo actual es la que está corrompido con tantos bandidos. Pero si usted coge todo ese dinero de la marihuana, ese niño seguramente tiene un carné y tienen que atenderlo en cualquier hospital público inmediatamente, como si fuera un hijo de un millonario de cualquier familia común y corriente, porque tiene que tener padre y tiene que tener madre, pero quedó en la calle comiéndose sus propias escorias y comiendo basura y comiendo toda clase de cuestión, y eso es de lo que se trata de ayudar. No nos interesa Mancuso, no nos interesa el otro narco ni el otro bandido si dio plata para campaña o no, nos interesa que yo voté gratis. Todos votamos millones y millones gratis. Y yo metería las dos manos nuevamente, sencillamente porque encuentro la palabra cambio y revolución estructural. Y les voy a hablar qué es esto, para poder entender un poquito a Jeremías y a Jesucristo de su época. Por lo tanto, tenemos que entre Berbeo y el arzobispo, entre las vistas de Nemocón y Zipaquirá, la oligarquía en acción, los famosos tunjanos, el berberismo y la conducta de la Real Audiencia y los tratados de Zipaquirá, y la hora suprema de Galán, que es el caudillo del pueblo entregado por la oligarquía para que le mutilaran las manos y los brazos y todo, cuando era un luchador del pueblo. Don Salvador Plata y Juan Rodolfo Asnero. Tendríamos que entender esto para que veamos el Tupac Amaru de este reino.
hacia el cadalso se da el olvido y el infame nombre. Hay las represalias y las defecciones de la oligarquía, hay indulto, hay mentira, hay alcahuetismo de la misma justicia de la época. Y entonces aparecen los aventajados herederos. Pero para yo llegar a estos temas, voy a hablarle un poquito para que ustedes entiendan que la revolución no es el diablo. Que el diablo es el mancucismo. Que el diablo es esa política de alcahuetismo de medios comunicativos para hacer ver como ángeles a los que realmente son demonios. Por lo tanto, vemos que la gran sublevación de los comuneros que tuvo su epicentro en el virreinato granadino no fue el producto de circunstancias aisladas y casuales, sino una de las manifestaciones del gran proceso revolucionario que se daba aquí en toda la América Latina y Suramérica. Era la época en que nosotros vimos cuando llegó un visitador, Guirior, era cuando recientemente apenas estaba trasladado a Lima, donde estaban sus tradicionales atribuciones, y él se sirvió, como lo hizo Gutiérrez de Piñeres en Santa Fe, de los poderes a él otorgado por José Gabres para introducir radicales cambios en la economía del virreinato. El virreinato también tenía cambio, y era el virreinato y de los reyes y todo ese hecho. Entonces, ¿por qué no va uno a querer cambio que ese niño tenga un carnet y que sea atendido en un hospital público como se atiende a cualquier ser humano? Si los mismos oligarcas, muchos están en las calles Cachacali y han muerto en calles Cachacali. Pero con la diferencia que aquí los familiares le pueden mandar $1.000.000 para que siga consumiendo. Y se olvidan de esas personas. Y entonces ese es el mundo del narcotráfico, el mundo de la mentira, el mundo del periodismo asqueroso. Y por eso no pertenezco ni a periodismos independientes, ni pertenezco a periodismos locales. Pero sí sé que la espada de Bolívar fue una de las máximas expresiones de periodismo de libertad en todo el mundo, y especialmente en estas 5 naciones. Por lo tanto, cuando yo veo que el virrey don Manuel de Quirior y don Daniel Valcarce gobernó durante el periodo anterior a la rebeldía de Tinta y frente a la rebeldía que se daba y que desesperaba sobremanera al gobierno español, entonces nosotros comprendimos que era posible una revolución social, cultural, de salud. Lo que pasa es que a veces cuando hablamos de reforma, a veces son pañitos limpios y tibios porque hay una tecnocracia. Hay un momento en que estas cuestiones que forman las altas cúpulas de la oligarquía, que ya se estudian en la Harvard y estudian en todas esas partes donde en Europa continúan y se sienten dueños de una silla que no han libertado, y que ahora pretenden que los diferentes cambios se deben precisamente a la intervención de alguno de ellos para hacer, por ejemplo, una constituyente o para hacer algo, y no es así. Sino que cuando se ven derrotados y se ven abrazados por unos medios de comunicación alcahuetes y de fango, echan toda clase de porquería a un solo individuo en el Estado. Y resulta que tapan y no dicen nada de sus diálogos asquerosos entre asesinos, criminales, narcos y su famosa élite, que está compuesta por la tecnocracia, los que estudian en todas esas cuestiones diplomáticas por fuera, que es lo que nosotros conocemos como la alta sociedad. Y esa alta sociedad se cree dueña de lo que no libertó. Porque si yo voy ahora y me doy cuenta
que hay que darle la ayuda tanto a cualquier multimillonario, hijo de grande familia que esté en la zona Cachacal muriéndose o lo que sea, en un hospital público hay que dárselo. Lo mismo aquel de Barlovento, lo mismo aquel que está durmiendo en el Paseo Bolívar al lado de las materias fecales de un borracho o al lado de las materias fecales de cualquier animal que pasó por ahí. Eso se llama humanismo. Y por eso, y ahí está el verdadero poder de la cruz, del crucificado y del que también en aquella sociedad fue y tenían que lanzarlo al infierno donde ardía azufre y fuego todo el día para que las pudriciones de la sociedad y de la ciudad de aquel Gólgota no fuera a crear virus, pestes, y entonces había que tirar al gran Mesías. Están entendiendo, pero había alguien dentro del poder, con poder económico, ministro, llamado José de Arimatea, y reclamó el cuerpo de aquel perro que había que echar donde echan la basura en Jerusalén. Al lado del Gólgota, en la parte derecha, que ahí, en ese Sheol, era lo que llamaban infierno, porque había fuego día y noche para que toda la pudrición ahí se quemara. Es una forma de lo que hoy cuando llevamos a un ser al cementerio y dicen que vamos a incinerarlo y te lo damos en una cajita. Ya no, hay que darlo ahí que se quemara toda la vida. Por lo tanto, nace la espada del libertador como una de las primeras plumas y primicias de la libertad y de un periodismo libre. Y le voy a hablar de esto para poder después meterme en las cuestiones económicas cuando leo a Líbano Aguirre y cuando veo a los grandes historiadores de la Tierra Santa de Colombia, donde también nacen una cantidad de plantas, y que José Celestino Mutis y que Francisco José de Calde y todos esos sabios en forma de expediciones botánicas, muchos llevaron plantas de aquí. Lo que pasa es que nos han ocultado muchas cosas. Ah, sí, es bandido Julanito que habló en el periódico. Yo he hablado con una cantidad de bandidos. En la quemada estábamos en la quemada de Jeremías. No el profeta este que le voy a hablar, que escribió allá en Judá y Egipto. Jeremías escribió en Judá y en Egipto, allá en los años 580 antes de la era cristiana, abarcando un periodo de 847 al 580 antes de la era cristiana. Ahora sí les voy a hablar de ese profeta para que ustedes entiendan un poquito y no estén hablando tanta basura en las calles de la ciudad que dan pena. Sin lugar a duda, Bolívar llevaba en su sangre todos los factores que hacen a un periodista, sencillamente porque en aquella época no había facultades de periodismo, sencillamente porque en el pasado no se encontraban funcionarios, ni escuelas, ni editoriales al servicio de un gamonal, de un presidente paraco, o de un presidente narcótico, o de un presidente sencillamente de cuna que proviene heredándose la silla presidencial con una dictadura democrática, bipartidista y homogénea, y se siguen siendo los herederos. Nosotros vemos que la espada de Bolívar rompió esa cuestión y ya debemos ser libres, como aquel niño que en su libertad le exige ciertos derechos en la Constitución, que como ser humano también debe darse. No deben pasar patrullas, no debe pasar seres humanos, ambulancia, porque si no tiene 50,000 pesos para que lo lleve, o alguien que responda, hay que dejarlo ahí que se muera. Yo, uniformado y un comandante de la Defensa Civil, dijimos: este hombre nos lo echamos en el hombro y lo llevamos al hospital, hasta que se condolió un patrullero que pasaba en la madrugada. Quizás ya se iba venía de turno o iba trasnochado, pero dijo: no, yo llamo a una ambulancia, este muchacho se muere. Ahí yo lo puse a respirar y a ciertas técnicas, y el muchacho al fin se lo llevaron, pero eso lo tiraban en la puerta del hospital, porque hay que llenar una cantidad de requisitos. Entonces, si ese hombre tiene, con el mismo dinero de la droga que le da la sociedad y la alta sociedad, si hacen hospitales públicos, ese muchacho tiene un carneo, y nada más por el simplemente hecho de ir sucio y de ir harapiento o desangrado como el Mesías, debe dársele toda la protección de la salud. Y por eso se habla de reforma de la salud y hospitales públicos para el pueblo. No hay que pedirle permiso
al señor Name, no hay que pedirle permiso al señor Char, no hay que pedirle permiso al señor Santo Domingo, no hay que pedirle permiso al señor Galán, el dueño de los bancos, que se nutre del interés, que es una forma de la explotación de un pueblo trabajador. Por lo tanto, en el siglo pasado no funcionaron ninguna clase de escuela de periodismo ni de ciencias de la comunicación. Era un arte y un oficio que nadie lo podía enseñar. Nació con la sangre propia del individuo. Cada persona la llevaba como vocación periodística, y entre eso estuvo el libertador Simón Bolívar. Y después, en la próxima clase, les voy a hablar de su periodismo. Continuaremos en la próxima para darle fin a Jeremías y a este tema.